Saludos, estimados compatriotas. 11 de abril de 2022, 20 años del golpe fascista contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. El libertador Simón Bolívar, en carta donde comentaba su criterio sobre la educación que debía dársele a su sobrino Fernando, explica de manera muy sencilla cómo él considera que debe hacerse la enseñanza de la historia. Y dice, debe comenzarse por lo contemporáneo, para animar, en este caso al niño, a su sobrino, pero sirve para todas y todos, para animarnos a conocer la historia desde eso que es más cercano a nuestras propias vivencias, y luego ir avanzando, como dice él allí mismo en ese texto, muy hermoso que recomiendo, ir avanzando hacia las profundidades o las oscuridades de la fábula, dice él en ese texto. Es decir, comenzar por el estudio de la historia contemporánea para animarnos a conocer mucho más y desde allí ir a los tiempos anteriores. Cuando hablamos de los sucesos de hace 20 años que se conmemoran en este 2022, estamos hablando de la historia contemporánea de Venezuela y de un hecho muy, muy trascendente que debe ser una lección para esta y para las nuevas generaciones. Con el permiso de ustedes, yo voy a mostrar una página del diario Panorama, una copia de la página del diario Panorama, del archivo de ese diario, del día 18 de noviembre, si se puede ver allí, del año 2001. Panorama, 18 de noviembre de 2001, una página bastante ñángara, por cierto, porque aquí aparece Domingo Alberto Rangel con su columna, que tuvo mucho tiempo en este periódico. Está el gran Radamés Larrazábal, directo amigo, ambos tuve el honor, claro, de conocerlos. Con Radamés compartir momentos gratos, momentos de lucha. Y está también aquí la crónica que Celso, escritor zuliano Guillermo Ferrer mantenía como cronista de Maracaibo de entonces. En esta página, este humilde servidor publicó ese día 18 de noviembre de 2001 un artículo titulado Jaque. Con el permiso de ustedes lo voy a leer. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de historia, los documentos son muy importantes. Documentar la historia es darle soporte fehaciente a lo que pudiera parecer especulación, a las expresiones que se hacen en el futuro sobre un hecho del pasado. Hay que demostrarlas con documentos, y esta es una de las herramientas esenciales del historiador, de la historiadora, de la gente que ama y estudia desde la academia, desde la militancia, desde las inquietudes intelectuales, desde las inquietudes literarias, la historia. Hay que tener documentación. Y este artículo, con el permiso de ustedes, que voy a leer, es corto, también nos habla de algo, nos habla de la ciencia de la predicción. Bolívar practicó permanentemente la predicción y Pérez Arcay lo dice respecto del pensamiento bolivariano y respecto de la ciencia que el libertador puso en marcha como doctrina revolucionaria emancipatoria de nuestros pueblos. La predicción se hace por el conocimiento y el seguimiento, el interés profundo que uno tiene en las circunstancias que vive, por el estudio de las variables sociopolíticas que están en el entorno, por los movimientos que uno conozca de las fuerzas enemigas y la situación de su propio bando. En función de eso, en función de ese seguimiento, en función de la inteligencia en términos del conocimiento de la acción del enemigo y de tener claridad de los escenarios políticos, uno debe realizar si está haciendo un proceso revolucionario. Jaque. En Cartagena de Indias se hicieron las reflexiones sobre cómo tumbar a Chávez ya. En la reunión del grupo Santa Lucía se habló de los escenarios
convocatoria de nueva constituyente para recortar el mandato, llamado a referéndum, solicitud de renuncia, inhabilitación política, golpe, huelga general para forzar la salida del presidente, entre otros. Todo con tal de tumbar a Chávez. Coincidieron la derecha y la ultraizquierda. Marcel Granier y dirigentes históricos de la izquierda. Gente incluso que había estado muy cerca de Chávez. Quiroz Corradi, Olavarría, Bandera Roja, Miguel Enrique Otero, un arroz con mango. A esta gente no le importa el país. Le interesa el poder. ¿Qué les puede importar el desempleo o la pobreza a quienes siempre han vivido del trabajo de otros? El escenario que no estudiaron es que el intento desesperado de las élites por tumbar al gobierno constitucional nos llevará a un baño de sangre. Esto lo dije el 18 de noviembre de 2001. Y ya lo había denunciado en el semanario El Correo de Nigales el 26 de octubre del año 2001. ¿Es que acaso cuentan con que los pobres se quedarán de brazos cruzados? Es decir, también predijimos la reacción popular. Incitar a las protestas callejeras con ánimos golpistas, como lo están haciendo las cúpulas terratenientes y empresariales, con apoyo de los medios de confusión masivos de la capital, puede provocar una respuesta igual de violenta de parte de los seguidores del presidente, que arrastraría una enorme carga de resentimientos acumulados y sería impreciso predecir cualquier desenlace. Algunos voceros de ese misterioso grupo Santa Lucía han negado su participación en la conspiración una vez que hicimos la denuncia. Pero qué casualidad que apenas regresaron de su reunión en Cartagena se desató la ola conspirativa y todos los actores, abiertos y encubiertos, dispusieron sus baterías para el golpe. Porque no le vengan a poner otro nombre a sus intenciones. Quieren el golpe y punto. Recordemos al Chile de Salvador Allende. La CIA desde afuera y desde adentro corroyó las bases del gobierno popular. Los empresarios sabotearon, las lujosas cacerolas de vajillas importadas chillaron, los militares de derecha golpearon. Aquí los medios audiovisuales y la llamada gran prensa caraqueña han creado una especie de terror sociopsicológico en torno a la figura presidencial que aturde. No dan tregua, persiguen las nuevas leyes, desfiguran las declaraciones, ridiculizan los altos funcionarios. Nunca hubo en Venezuela tanta libertad de expresión e información y se la pasan pegando el grito en la CIC. Van a Nueva York y Washington a acusar al gobierno de cualquier cosa como si allá estuviera la conciencia universal. Odian la bandera nacional porque aman la de 50 estrellas. Prefieren la cantidad que la calidad. Libertinaje informativo apátrida contra patriotismo soberano. Para ellos, lo más importante en esta vida son las buenas relaciones de sujeción con los Estados Unidos. La soberanía y autodeterminación de Venezuela les molesta. Están prestos a anexarnos como la estrella 51 a la orden del prócer Bush. Es eso lo que quieren. Tumbar a Chávez para subir a las alturas del poder y llevar al país a las alturas de las ratas. Lo peor es que con Chávez gobiernan también un montón de roedores de esos. Y fíjense cómo fueron apareciendo. De los que aman al dólar por encima de todas las cosas. Triste realidad. Es bíblico. No se le puede servir a la vez a dos dioses. O se está con la revolución o se está contra ella. El jaque, que es el título de este artículo, culmino, es porque el enemigo ha avanzado
Y hay piezas propias que están atravesadas, los infiltrados, que terminaron consolidando aquel golpe al presidente Chávez el 12 de abril del año 2002. Salud. En esta segunda parte de la reflexión sobre los acontecimientos de abril del 2002, vamos a tratar de hacer la valoración histórica, en perspectiva histórica de este acontecimiento que marcó un hito fundamental en la historia naciente del siglo XXI venezolano. Tuve la suerte, pues el privilegio de presentar en la Feria del Libro del 2012 este libro, homenaje al comandante eterno Hugo Chávez, que logré autogestionariamente, como muchos de los esfuerzos que uno ha hecho, publicar, que es una serie de crónicas y reportajes escritos especialmente como homenaje a Hugo Chávez, y uno de ellos está dedicado a los sucesos de abril del 2002. Por cierto, el título dice: Chávez renació el 13 de abril, porque es así. El 13 de abril de 2002 el pueblo trajo a Chávez a la vida, trajo a Chávez al espacio histórico que le correspondía ocupar. La valoración histórica de este hecho nos permite decir que en el mismo se concentró toda la contradicción del siglo XX venezolano, y más aún se puso de manifiesto tanto en el golpe como en la respuesta popular que derrotó al golpe, el 13, se puso de manifiesto un compendio de todos los aspectos esenciales de la formación social venezolana, de la nación venezolana. Allí se puso de manifiesto el siglo de imperialismo petrolero, que por cierto conmemoraremos el 14 de diciembre, un siglo del reventón de los pozos Los Barrosos II, que incorpora ya definitivamente a Venezuela como gran productor, incluso en algunos, por varias décadas, primer productor de petróleo a nivel mundial. Y en ese abril del 2002, hace 20 años, todas esas contradicciones se pusieron de manifiesto. Fíjense, el golpe es un golpe petrolero. Es un golpe, por supuesto, maquinado por el imperialismo petrolero. El imperialismo estadounidense logró alcanzar ese estadio que Lenin llama de la fase superior del capitalismo, entre otras cosas, con el petróleo venezolano, con el que logró desarrollar desde el monopolio que le entregaron las élites decadentes venezolanas, desde el gomecismo, López Contreras especialmente, todo ese poderío del manejo de la energía que determinó al siglo XX, el petróleo, y que todavía sigue siendo fundamental, vital, y para los que estaban hablando de la desaparición del petróleo y de las energías fósiles, del gas como fuentes energéticas a nivel mundial. Bueno, los sucesos del este de Europa, los sucesos de Ucrania, la confrontación de la OTAN con Rusia, tienen que hacernos revisar esa falsa especulación del fin de la era petrolera. No, la era petrolera no ha terminado, y Venezuela es una potencia y debe convertirse sobre todo en una potencia energética a partir de los recursos hidrocarburos que todavía dispone. Chávez entendió eso, por eso aquella gira por todo el mundo para recuperar la OPEC, recuperar los precios del petróleo. Por eso la propuesta en la Asamblea Constituyente por el propio profesor Gastón Parra Luzardo, de quien tenemos el
tuvimos el honor de ser discípulos en la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia, pero además compañeros en la Constituyente, defendiendo el carácter nacional del petróleo, el carácter público, popular de esa riqueza mineral que hemos en suerte tenido en el subsuelo de la República, más allá de las consecuencias, de las secuelas negativas que eso pudo tener, sin duda alguna, ha sido un recurso para el fortalecimiento geopolítico, geoeconómico de la nación, más allá del mal uso incluso que se le ha dado en diversas etapas históricas. Pero el suceso del golpe de abril del 2002 es un evento enmarcado dentro de la hegemonía imperialista petrolera de los Estados Unidos, al cual le sirven estas élites que clamaron por una supuesta meritocracia, ¿no? En contra del nombramiento de un experto petrolero, de un hombre que sabía de petróleo, que había desenmascarado además a nivel internacional los oligopolios, las 7 hermanas, y era su discurso, formó generaciones de economistas en la visión nacionalista y otras profesiones. Pero además, este golpe petrolero también es un golpe antibolivariano, y no podía ser de otra manera, porque fíjense cómo celebran los golpistas. Lo primero que hacen es eliminar la República Bolivariana de Venezuela, y cómo simbólicamente esto de la guerra simbólica, de la guerra en el plano de lo cognitivo, ya estaba presente en ese momento. Fíjense cómo el momento de éxtasis de los golpistas es cuando el autoproclamado dictadorzuelo más breve de la historia, el empleado de Benoco, que ahí también está el asunto de los negocios petroleros, con los mercenarios de Pérez Recao. Benoco, Pedro Carmona era un hombre prácticamente empleado de esos intereses capitalistas que querían establecer una hegemonía dentro de los negocios de hidrocarburos y petroquímicos de Venezuela. Y la primera celebración de ellos es cuando gritan República de Venezuela, que queda derogado el nombre de República Bolivariana. Por poco le faltó entonces llamarla Capitanía General, ¿no? Porque era una concepción, por supuesto, proimperialista, procolonialista, neocolonialista, la que se estaba imponiendo. Y esto es importante destacarlo en términos históricos, porque nosotros, el imperialismo no nos ha perseguido solamente porque somos una fuente importantísima, vital de la energía de hidrocarburos, sino porque hemos sido el mal ejemplo en el continente al rescatar el bolivarianismo como doctrina de la emancipación de nuestros pueblos, como pensamiento antiimperialista fundamental, como proyecto de la igualdad establecida y practicada, y como necesariamente por aquello del discurso de Angostura y Libertadores, un gobierno para el pueblo, un gobierno que sume la mayor estabilidad y la mayor felicidad para la ciudadanía, que fue lo que intentó Hugo Chávez. Y fíjense cómo apenas Chávez tomó posesión en febrero del 99. Hicimos la nueva constitución en el 99, entró en vigencia en diciembre, después del referéndum del 15 de diciembre. Pasó el año 2000, entró Chávez a hacer el proceso de las leyes habilitantes para adaptar la legislación, por ejemplo, en materia de tierras, de pesca, donde se habían unos grandes avances respecto a los periodos anteriores, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ecológico, y la oligarquía no iba a perdonar que ese proceso continuara. Fíjense que ni siquiera podían apelar a que hubiera problemas de carácter como los que tuvimos después con la guerra económica, pues de escasez, de crisis económica, no había nada de eso. Por eso fue un golpe de intereses transnacionales y un golpe ideológico, un golpe antibolivariano. Y por eso también nosotros hoy tenemos que reafirmarnos en los cuidados, en la defensa, en la prevención de este tipo de sucesos, porque el otro elemento es, así como la élite petrolera, desde el punto de vista de la meritocracia, era proimperialista, tenían el esquema en el alma de Creole, de Shell, de las transnacionales. También la cúpula militar tenía el alma envenenada por West Point. Eran militares que tenían la visión esa proimperialista y por eso traicionaron al comandante descaradamente, algunos incluso que se ufanaban o se preciaban para beneficio propio de ser
y que sus amigos. Por eso el golpe de abril del 2002 es un golpe del imperialismo petrolero y es un golpe de la transnacional antibolivariana que ya desde ese momento decidió que nuestro proyecto emancipatorio a nivel continental fuera destruido.